La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí en Consulta Pastoral. Comienza tu programa Consulta Pastoral. Buenos días, amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Consulta Pastoral este día, iniciando el año 2014. Contentos para compartir la mañana de hoy. La abundancia en un corazón puro es el mensaje que deseo compartir. La integridad del corazón es un atractivo para la prosperidad de Dios en el corazón de un creyente. Como la lluvia atrae la vegetación y la vegetación atrae la lluvia, así la integridad atrae la bendición y la abundancia de Dios. La palabra integridad significa entero. Una persona íntegra es una persona que no está dividida en su corazón. También significa libre de mancha moral, forma negativa de corrupción. Es decir, que una persona íntegra no tiene mancha moral en su vida y tampoco hay corrupción en su corazón. Hoy quiero compartir acerca de algunos hombres bíblicos que muestran la grandeza de su corazón. Pero quiero presentar al principio, ¿qué pasa cuando el corazón nuestro no es puro, no es recto? En la vida nuestra tiene que haber definiciones, ser o no ser. No podemos hablar de puntos intermedios. O somos o no somos. Somos íntegros o somos faltos de integridad. En primer lugar, hablemos de Amasías. El segundo libro de Crónicas 25:1 habla de que de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Este hombre se volvió, según el verso 14, volviéndose luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación, que no libraron a su pueblo de sus manos? Y hablándole el profeta al rey Amasías, el rey le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de esto. ¿Por eso quieres que te maten? Lo amenazó a muerte. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto.
y no obedeciste mi consejo. El rey comenzó haciendo las cosas bien, pero en el camino se torció. Comenzó a adorar a otros dioses, los dioses de los pueblos que destruyó. Y eso provocó la ira de Dios. Hablando muy honestamente, ¿por qué los hombres no somos inteligentes? Y en vez de adorar al Creador, adoramos las criaturas. Adoramos ídolos de barro, de hierro, ídolos que no oyen, ni ven, ni palpan. ¿Por qué la falta de sabiduría en el ser humano? Entender que un ídolo es un ídolo. ¿Por qué postrarnos ante un ídolo? ¿Por qué venerarlo o adorarlo? Honestamente, se va de mi comprensión. ¿Cómo gente inteligente adora cuestiones hechas por manos de hombres en vez de adorar al Dios creador, al Dios poderoso? Todo lo que se pone en el camino o se antepone para que la gente no adore a Dios, provoca la ira de Dios. Dios no necesita dioses intermediarios. Él es Dios y Señor. El único mediador es Cristo Jesús. Y eso le hizo afectar el corazón de Dios. Y el profeta le decretó destrucción porque no quiso oír las palabras de Dios. No quiso oír. Pero en segundo lugar, vemos a un hombre diferente a Amasías. Amasías se torció, por eso dice que no hizo lo recto de perfecto corazón. Miremos nosotros el segundo libro de Crónicas, verso 26. La vida de Uzías. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a las cosas que había hecho su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Aquí hay un hombre llamado Zacarías. Es entendido en visiones. Zacarías, un hombre de Dios, era el consejero del rey Uzías. Qué bueno es que un hombre tenga buenos consejeros, pero más que estos consejeros sean de Dios. Miremos a Zacarías. Zacarías llevó por el buen camino a Uzías, porque él era un muchacho, un adolescente en proceso cuando comenzó a reinar. Requería tener un hombre a su lado que fuese entendido en los tiempos, entendido en visiones, que tuviera categoría para poder guiarlo, aconsejarlo. Y lo hizo bien. Lo inspiró a buscar a Dios. Digo esto porque era un rey. Y un muchacho reinando con toda la riqueza y la gloria, el poder en sus manos, podría torcer el camino
en los primeros días de su vida, pero no lo hizo. La influencia de Zacarías fue extraordinaria, de tal manera que este joven comenzó a buscar a Dios, y a causa de la búsqueda, Dios lo prosperó. ¿Qué se entiende por buscar a Dios? Que el hombre tuvo hambre de relación con Dios, de ser guiado, de ser ayudado, de tener un contacto íntimo con Dios. Era un adorador, un joven que tuvo ese sentimiento de entrega, de asociación con Dios. Y como Dios vio el corazón de Uzías inclinado a él, Dios lo prosperó enormemente. Ahí es donde digo, la relación con Dios nos prospera. Solo que la prosperidad no es dinero en todo. Hay gente que es tan pobre que lo único que tienen es dinero. Para mí, prosperidad es tener un corazón puro, es tener una familia bonita, en orden, bendecida por Dios. Es tener salud, porque ¿para qué queremos dinero si no tenemos salud? ¿Cómo vamos a disfrutarlo enfermos? Es mucho más que dinero. La prosperidad habla de todo. Hay gente que habla de prosperidad y no tiene dónde caer muerto. Predican prosperidad y son pobres. La verdadera prosperidad en la vida tiene que ver con la alianza con Dios. Tú te amistas con Dios, tienes una relación personal con Dios, eres un amigo de Dios. Allí comienza la prosperidad. Te da salud y te da recursos económicos. Bendice a tu esposa, bendice a tus hijos, te bendice a ti. Cuida, protege lo tuyo. Es camino a la prosperidad. Tienes todo en orden. Pero no solo se habla de dinero. Dios comenzó a bendecir, a prosperar el reino de Uzías. Pero Uzías estaba conectado al corazón de Dios. Y muchos de nosotros queremos ser prósperos, pero vivimos alejados de Dios. Borrachos, perdidos, hasta degenerados. Porque la bendita prosperidad es otra cosa. Y siendo un rey a temprana edad, comenzó a buscar a Dios. Se volvió una necesidad la relación con Dios. Qué bonito es eso, que a nuestra temprana edad nosotros busquemos a Dios. Yo recuerdo que comencé a amar a Dios desde mi niñez. Toda mi vida he amado a Dios. Lo he seguido, lo he servido, lo he honrado. Uno encuentra la satisfacción más profunda, la paz más inmensa y la más grande realización en ello. En tercer lugar, miremos la integridad de Ezequías. Segundo libro de Reyes 18:1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años
y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. No es que David era el padre de Ezequías, es que Ezequías venía de la estirpe, de la simiente de David. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, como lo había hecho David su padre. David fue un modelo para Ezequías. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán, cosa de bronce. Miren, parece mentira. ¿Por qué creen que Ezequías comenzó a destruir los centros de idolatría? Porque es el sentir de todos los hombres de Dios. La idolatría es la peor ruina y maldición en una generación. Por eso Dios le dijo a su pueblo Israel: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque los ídolos nos separan de Dios. Dios no necesita intermediarios hechos por hombres. Cuando tú te arrodillas ante un ídolo, estás abominando delante de Dios. No importa cómo se llame, estás yendo contra Dios. La pregunta es, ¿cómo te puedes arrodillar ante un ídolo de yeso, pudiendo adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra? ¿Cómo puedes tener un ídolo? Eso es lo que hizo Ezequías, destruyó los centros idolátricos. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Amó a Dios, hizo lo recto, tenía un corazón puro, rompió la idolatría y en Dios de Israel puso su esperanza. No en el dinero, no en los hombres, no en su ejército, en el Dios de Israel puso su esperanza, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés y no se apartó de él. Hay tanta gente en el mundo que es fiel a Dios durante el año, pero en diciembre se desembocan. En diciembre abandonan a Dios. Ellos beben, ellos se lanzan al mundo y en enero retornan avergonzados. Qué pena. Pero este hombre, ¿por qué dice que no hubo como él ni habrá otro entre todos los reyes de Judá? La razón, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Es un hombre que tuvo templanza, determinación, convicciones, sabía lo que quería y no abandonó a Dios nunca. ¿Por qué la gente abandona a Dios? ¿Por qué la gente es mediocre y deja a Dios por un hombre, por una mujer, por dinero, por cualquier cosa? Y quieren ser bendecidos y quieren sobreabundar
pero no son fieles. La fidelidad es una garantía para cualquier persona de Dios. La gente fiel bendita es. Los que persisten en buscar a Jehová, los que nunca se apartan de Dios, los que guardan la palabra del Señor. Eso fue este maravilloso rey llamado Ezequías. Y el verso 7 dice: y Jehová estaba con él. ¿Por qué? Por lo mismo, por la calidad de corazón y de vida, por la perseverancia, persistencia en buscarlo, en amarlo y en no abandonarlo nunca. Estoy hablando de reyes porque no es fácil para un hombre que tiene poder, gloria, riqueza, amar a Dios de esa forma y no apartarse del camino. Fabuloso. Y dice, y Jehová estaba con él. Esta es la garantía de todo el bien en la vida de un ser humano. Asegurarnos que Dios está con nosotros. Te pregunto a ti, ¿está Dios contigo? ¿O lo dejaste en el camino, abandonado? ¿O lo echaste de tu vida a causa de la inmoralidad? Porque, como está escrito, el sello de Dios tiene este fundamento: apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Otra vez, y a donde quiera que salía, prosperaba. O sea, que no necesitamos salir a ninguna otra nación de la tierra para ser bendecidos. Lo que necesitamos es aliarnos con Dios, es buscarlo de corazón, es servirlo, es no apartarnos de Él, para que Dios esté con nosotros. Y donde Dios está presente, no puede haber pobreza, no puede haber calamidad. La presencia de Dios trae prosperidad a la vida, te da confianza, te da seguridad, bendice a tu familia, bendice tu economía, bendice tu salud, bendice todo. Allí encuentro uno de los grandes fundamentos de la vida. Y en cuarto y último lugar, hablemos de la rectitud de Daniel. Daniel fue un muchacho adolescente que fue llevado, exiliado a Babilonia. Cuando Nabucodonosor conquistó Babilonia, se lo llevó cautivo. Él era un levita. Y este joven creció, fue formado en la cultura, en toda la riqueza de los babilonios. Daniel sirvió en el reino de Nabucodonosor excelentemente. Sirvió en el reino de Belsasar. Sirvió en el reino de Darío. Y concluyó en el reino de Ciro. Como uno de los hombres más importantes, de mayor confianza
Fue colocado en lugares honorables como uno de los grandes administradores a causa del espíritu superior, de la sabiduría, de la inteligencia que brotaba en él, porque Daniel fue hallado fiel. Y ningún vicio ni falta había en él. Era un hombre que oraba 3 veces al día. Fue librado del foso de los leones. Fue el hombre que honró a Dios, que exaltó a Dios en su vida a causa de su integridad, de la rectitud con que caminó. Entonces no pretenderemos andar torcidos y querer apropiarnos de la gloria de Dios. El día que pecó Adán y Eva, fueron echados del paraíso. Y un ángel con una espada desnuda estaba allí para que nadie pudiera comer del árbol de la vida después de haber desobedecido. Las cosas grandes, las cosas buenas, son para los que amamos a Dios. No para los ricos, no para los millonarios. Otra vez voy a decirlo, mire, hay millonarios enfermos que no pueden gozar de su riqueza. Millonarios en ruina que no pueden disfrutar de lo que tienen. Pero hay creyentes bendecidos, tan altamente asociados a Dios, que disfrutamos de la vida, del beneficio de la alianza, paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo perfecto, aquel que se mantiene en medio de las tribulaciones y de las tempestades, paz familiar aún en medio de la tempestad, comunión. ¿Qué más queremos? El dinero viene como consecuencia, como resultado, como producto, como fruto de la calidad de vida que vivimos. Por eso nosotros necesitamos tener un corazón puro y pedirle a Dios que nos haga íntegros para que disfrutemos de su bien, de su bondad y de su justicia. Vamos a ordenar los corazones torcidos. La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí. Este ha sido su programa, Consulta Pastoral, con el apóstol Misael Argeñal.